El rapto, el arrobamiento, ese momento transfigurado a posteriori por nuestras propias fantasías, de una imagen, de un esquema, de una visión que nos violenta incluso, y que al convertirnos en víctima nos dota de alguna forma incluso de un estatus ontológico especial. Necesitamos la victimización para convertirnos en sujetos. Pues el rapto, esa es la primera figura que analiza Roland Barthes en su discurso amoroso, los seminarios que impartió entre 1974 y 76, y que en general la gente conoce por sus fragmentos de un discurso amoroso, que no vienen incluidos en este volumen de Paidós, desgraciadamente. Solamente vienen incluidos los que se descartaron, los inéditos. Entonces no se puede hacer la comparativa más que con este libro y el otro volumen, que yo no lo tengo en PDF. Es una pena, simplemente lo informo. Decía en primer lugar, y lo vamos a comparar con el budismo, que el momento del rapto, que solo supuestamente es el primero, porque en realidad la situación que asociamos a caer en enamorados solo es tal cuando la masticamos para nuestros adentros, cuando volvemos una y otra vez a la escena. Digo, el rapto lo que lo caracteriza de alguna forma es la violencia. Y aquí a este respecto Garcés menciona el rapto de las Sabinas, de forma muy interesante, y lo contrapone al amor romántico, diciendo que es su inversión. Dice lo siguiente Barces: en él, en el amor romántico, el raptor no quiere nada, no hace nada, está inmóvil, como una imagen. Importante connotaciones de la imagen en el psicoanálisis lacaniano. Dice, está inmóvil como una imagen, y el objeto raptado es el verdadero sujeto del rapto. El objeto de la captura deviene el sujeto del amor, y el sujeto de la conquista pasa a la categoría de objeto amado. Hasta aquí Barthes. Es decir, al ser víctima del rapto, el objeto de la captura se torna en sujeto del amor. Y más genéricamente, vamos a verlo así, citando con maestría el Parsifal de Wagner, dice Barthes: el sujeto es para nosotros, desde el cristianismo, añade, el que sufre. Donde hay herida hay sujeto. Difunde, dice Parsifal, convirtiéndose por ello en él mismo. Y cuanto más abierta es la herida, en el centro del cuerpo, en el corazón, más sujeto deviene el sujeto. Porque el sujeto es la intimidad, la herida. La herida es de una intimidad espantosa, cita. Bueno, notemos primero la sugerencia de Barthes de apelar al cristianismo para la conciliación del sujeto en ese sufrimiento. Hay que resaltar que cuando Wagner trabajaba en el Parsifal, que ha citado, se encontraba muy influenciado por Schopenhauer y de hecho estaba muy interesado en el budismo. De hecho comenzó a componer Disiga, Los Victoriosos, que era una ópera basada en la vida de Buda, bueno, en fin, las anécdotas que se le atribuyen, por supuesto, que no la terminó y esas ideas las incluyó en el Parsifal. De modo que no es de extrañar que se realice esta identificación del sufrimiento con el yo en el Parsifal, pues para la cosmovisión budista el sufrimiento existe precisamente debido a esa confusión que genera el yo, la distorsión generada por el ego. Al final el problema, según el budismo, es que estamos confundiendo, digamos, precisamente habría que confundir, el sujeto debería confundirse con el objeto, y el ego lo que hace es lo contrario, lo diferencia de forma extrema, radical. Hay un salto que no se justifica racionalmente entre el sujeto y el objeto. Eso es lo que dice el budismo. Entonces, para compensar esa falta de racionalidad detrás de la existencia del sujeto, hace falta apelar al egocentrismo.
Y el amor estudiado por Barthes en estos seminarios se corresponde precisamente con lo que el budismo sería la cama del apego, que se contrapone al amor bondadoso para el budismo, del que ya hablaremos en alguna ocasión. Pero me voy a parar en esto un poco más. Según el budismo, el ego necesita para su justificación una serie de mecanismos de compensación, como acabo de decir, que vienen dados por el egocentrismo, a saber, la necesidad de reaccionar ante el objeto, o bien de forma apegada, o bien de forma aversiva, o bien de forma indiferente, que se relacionaría, digamos, con la ignorancia, este último caso. De este modo, cuando se nos ofrece la inquietud existencial, cuando alguna noción de vacío aflora en nosotros, buscamos algo, o bien a lo que apegarnos, o bien a lo que enfrentarnos. Y esta es la receptividad de la que habla Barthes en el caso del apego, al explicar cómo Werther se encuentra en una situación, digamos, insulsa, búlica y demás. Werther es el libro también en el que basa, hemos dicho que el esquema teórico es el psicoanálisis lacaniano, mientras que, digamos, el ejemplo literario en el que se basa es el Werther como, digamos, hipóstasis de ejemplo literario del amor romántico. Y le afirma lo siguiente Barthes: el sujeto está de algún modo vacío, disponible, ofrecido sin saberlo al rapto que lo va a sorprender. De la misma manera, Werther nos describe por extenso la vida insignificante que lleva en Valheim antes de encontrar a Charlotte. Nada de mundanidad, de ocio, solo la lectura de Homero, una suerte de acunamiento cotidiano de poco vacío, prosaico. Esta maravillosa serenidad, continúa algo más tarde, no es más que una espera, un deseo. No caigo nunca enamorado, si no lo he deseado. La vacancia que he creado en mí no es otra cosa que ese tiempo, más o menos largo, en que busco con los ojos en torno mío, sin que lo parezca, a quien amar. Y evidentemente no hay rapto si no se está abierto a ello, a pesar de la idea del flechazo romántico. Esto lo comenta Barthes. Tiene que estar determinado una cierta apertura, a menudo asociada a un vacío existencial. Y en cierto sentido, como hemos dicho, el sujeto cobra importancia a sí mismo al ser raptado de esa forma violenta. De manera que, por naturaleza, si el yo tiende a surgir, como de facto tiende a surgir, entonces la apertura al rapto parece inevitable. Yo creo, de hecho, que a modo de butar se podría decir que la herida que genera el amor es el germen de todo el pensar humano. Y esta autojustificación mía de mi neurosis, ya desde mi preadolescencia, la resume también Bataille con gran exactitud en el erotismo. Dice lo siguiente: el erotismo, aspecto inmediato de la experiencia interior, es lo que en la conciencia del hombre pone en cuestión al ser. Hace lo mismo. Y Platón tampoco se encuentra muy lejos de esta posición. Recordemos el discurso de Diotima en el banquete, y en general la idea de que los caminos más rápidos para alcanzar el mundo de las ideas o la sabiduría son la filosofía, en tanto que alcanzas, digamos, es como un camino directo a la idea de bien, como la música y el amor. En este último caso, debido a que alcanzamos la idea de belleza. La de belleza se encuentra inmediatamente debajo de la del bien. Esta es la doctrina de la calocracia griega. Entonces, de nuevo, ese punto de partida del amor como comienzo del filosofar es fundamental en toda la tradición.
Pero bueno, continuemos con Barthes, que por su parte se para ahora a analizar cómo el momento del rapto va asociado a esa imagen, a esa escena concreta, que es casi una postura fetichizada. Dice lo siguiente Barthes: del otro, lo que llega bruscamente a tocarme, a raptarme, es la voz, la caída de los hombros, la esbeltez de su silueta, la tibieza de la mano, el sesgo de una sonrisa, etc. Desde ese momento, ¿qué me importa la estética de la imagen? Algo viene a ajustarse exactamente a mi deseo, del que ignoro todo. No haré, pues, ninguna preferencia de estilo. Y continúa. Después, hay trivialidades sutiles, móviles, que pasan rápidamente sobre el cuerpo del otro. Una manera breve, pero excesiva, de separar los dedos, de abrir las piernas, de remover los carnosos labios al comer, de dedicarse a una ocupación muy prosaica, de volver idiota a su cuerpo un segundo, etc. Y algo similar decía Bataille en el erotismo, de nuevo, sobre la no necesidad de que el objeto de deseo se rija, en fin, por estándares sociales elevados. Solamente se exige un cierto grado de fetichismo, que además ni siquiera somos conscientes previamente de cuál es, de nuevo, antes del arrobamiento. Dice Bataille: la elección de un objeto, del deseo, depende siempre de los gustos personales del sujeto. Incluso si se dirige a la mujer que casi todos elegirían, lo que suele entrar en juego es un aspecto intangible, no una cualidad objetiva de esa mujer. Esa mujer podría no tener, si no nos afectase en nuestro interior, nada que forzase la preferencia. En este momento pasa a lo imaginario del sujeto. Esto es, de nuevo, la terminología lacaniana. El estado hipnótico aparece. Para el budismo no hay sorpresas en que casi cualquier marco sea válido para engendrar ese estado de hipnosis barra, en el caso del budismo, separación respecto a la realidad, el velo de Maya incluso, del hinduismo e incluso del budismo. Lo central es tener algo para ser recordado. Ese es el discurso mental que genera el enamorado constantemente para justificar su apego y la existencia de su propio sujeto. Barthes: ¿siempre visual el cuadro? Puede ser sonoro. El marco puede ser lingual. Puedo caer enamorado de una frase que se me dice. Y no solamente porque me dice algo que viene a tocar mi deseo, sino a causa de su giro, de su círculo sintáctico, que me llegará a habitar como un recuerdo. De nuevo, cualquier cosa es válida para despertar ese momento que rememora constantemente el rapto. Incluso este recuerdo se puede hacer más potente, si cabe, de cara a su consolidación en la cosmovisión del individuo. Si en la escena este mismo queda raptado. Barthes: cuanto más el otro me ofrece los signos de su ocupación, de su indiferencia, de mi ausencia de la escena, más seguro estoy de sorprenderlo. Como si para caer enamorado me fuera necesario cumplir la formalidad ancestral del rapto, a saber, la sorpresa. Yo sorprendo al otro y por eso mismo él me sorprende. No esperaba sorprenderlo. De nuevo, fijémonos la relación de esto con el estadio del espejo y en general con el momento de cobrar conciencia del propio sujeto desde el punto de vista también del budismo. Y en sus notas, hasta aquí hemos leído todo fragmentos de un discurso amoroso. Y digamos más de las notas al seminario. Tenemos una serie de comentarios. Por ejemplo, en la escena de rapto, el cuerpo se suele encontrar asociado a un objeto metonímico. Esto es interesante, por ejemplo, a una parte de la ropa.
De nuevo, hay que recalcar el fetichismo asociado a los detalles más insignificantes, marginales. Quizás, dice Barthes, porque así se acentúa la naturaleza excéntrica del objeto, lo que permite crear una huella en la memoria, permitiendo la reminiscencia del perfil del arrobamiento. El perfil también es un concepto importante aquí. La escena del arrobamiento se entiende como una figura que no discrimina, no es una suma, no es una mera suma de sus partes. Capta el conjunto de la forma, es como la Gestalt, ¿no? Además, tiene lugar un periodo de cristalización de esa situación móvil, ágil del rapto. Así lo define Stendhal, también lo tengo por aquí, en Del amor. Lo que llamo cristalización es la operación del espíritu que en toda circunstancia descubre nuevas perfecciones en el objeto amado. Da igual lo que haya, siempre va a haber una sobredeterminación, es lo característico de lo imaginario, también dice Barthes, una sobredeterminación de las características que, como van asociadas a la idea de deseo o simplemente de objeto amado, también van a su vez asociadas a la idea de perfección. Bueno, pues este ha sido el primero de una serie de vídeos que espero hacer del discurso amoroso de Roland Barthes. Espero dedicarle al menos a cada una de las figuras principales, que bueno, habrá que ver determinar cuáles son. En total son 80, son demasiadas, pero bueno, coger algunas y analizarlas en lo básico. Y bueno, pues la próxima entrega espero que sea lo antes posible, si no entro en un estado de arrobamiento extremo por alguna bella silueta del mundo.